Escucha la naturaleza con Ornitronic. Bueno, nuevamente comentar que el título es Repertorio acústico del conejo Zacatuche, Romero Lagos Diazzi, a lo largo de su distribución, pero como les comenté anteriormente, voy a tocar temas sobre el patrón de actividad acústico y más adelante vamos a describir en qué consiste esto, ¿no? Yo soy Mariana Solorio, maestra en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación, y mi director de tesis o que me está dirigiendo este proyecto de investigación es el doctor José Antonio Guerrero Enríquez. La siguiente, por favor. Bueno, a tener una pequeña introducción. La que sigue, de favor. Bueno, el orden lagomorfa es aquel orden que alberga todas las especies de conejos, de liebres y de picas. Más adelante les voy a explicar bien cuáles son estas tres formas de animales. Y prácticamente el orden lagomorfa significa lagus, que es la palabra conejo, y morfa, que es forma de conejo. Este grupo fue reconocido en 1912 porque antes estaban considerados roedores hasta que descubrieron que habían en su cráneo un segundo par de incisivos, que son unos dientes en forma de clavija en la posición de atrás. Aquí en la fotografía se aprecia bien cómo se ven el primer par de incisivos frontal y enseguida se ve un, un par de incisivos por detrás de esos incisivos, ¿no? Por eso son distintivos los lagomorfos. La que sigue. Y bueno, en el mundo existen alrededor de 91 especies, que son 30 especies de picas, que son las que vemos en la imagen, en el dibujito, las más chiquitas, el oscuro, esas son las picas, 32 de liebres, que son los conejos más grandes, y 29 de conejos, ¿no? Que así más o menos se ve el tamaño en el dibujo, cómo contrasta. Y bueno, tenemos dos familias, que es la ocotónide y la lepóride. Entonces, la familia ocotónide son la de las picas, que únicamente se distribuyen en la parte de Norteamérica y en la parte de Eurasia. Y la familia lepóride, que abarca tanto las liebres como los conejos, ¿no? La siguiente, por favor. México es considerado uno de los países más ricos en el continente americano en cuanto a diversidad de lagomorfos, ya que tiene alrededor de 15 especies, 5 especies de liebres y 10 especies de conejos, del género Silvilagus y Romerolagus. Además de que es una gran cantidad de especies que alberga de conejos, pues también tiene un alto grado de endemismo, ¿no? Es decir, tiene 7 especies endémicas de conejos y liebres, ¿no? 5 de conejos y 2 de liebres, exclusivas de nuestro país. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí se ve una imagen de las 15 especies justamente que, que se distribuyen en nuestro país, ¿no? Ahí tenemos a las 5 especies de liebres y a las 10 especies de conejos. La siguiente. Y bueno, el protagonista de esta charla pues es el conejo zacatuche, o también conocido como conejo teporingo. Bueno, ahí en la imagen se ve que el zacatuche tiene una forma que no es muy común como la de los otros conejos, ya que tiene las patas cortas, el color de su pelaje es grisáceo, café claro, oscuro, y tiene las orejas muy cortas. También la cola no es como la de los otros conejos, que es blanca y bien algodonada, ¿no? Sino que la del zacatuche no se alcanza a ver a simple vista. Es el conejo más pequeño de nuestro país y el segundo a nivel mundial. Es una especie endémica, es decir, que ningún otro
lugar del mundo existe más que en nuestro país y habita en zonas donde se encuentra un abundante grado de zacatonales, que son, en la imagen de abajo podemos ver el bosque, pero tiene que tener un alto grado de gramíneas, ¿no? Que son estas como zacatones. De hecho, de ahí viene el nombre común, que es zacatuche, ¿no? Por esto. Tiene un ámbito hogareño pequeño, se estima que es de no más de 2.500 metros cuadrados, se distribuye en altitudes muy altas, de los 2.900 metros sobre el nivel de mar a 4.000. Se cree que es una especie territorial, que son gregarios, es decir, que viven en grupos de 2 a 5 individuos, tienen una organización social bien definida, se puede reproducir durante todo el año, pero tiene un pico de actividades reproductora a mediados de marzo a mayo. Tienen un periodo de gestación de 39 días y el tamaño de camada promedio es de 2 individuos. También algo curioso es que las crías nacen con pelo, ¿no? Entonces, esas son como las características principales del zacatuche. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, como les comentaba, esta especie es endémica de nuestro país y únicamente se distribuye en la parte central del eje volcánico transversal. Aquí tenemos un mapa ya muy viejito del 96, donde se aprecia en color oscuro los parches donde habita el zacatuche. Si se dan cuenta, pues es una zona muy limitada de nuestro país, ¿no? O sea, no tiene una amplia distribución en México, sino que únicamente se distribuye en esas zonas. Del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl a la Sierra de Chichinautzin y el volcán Tlaloc. La que sigue, por favor. Y bueno, desgraciadamente el zacatuche, como otras especies endémicas de nuestro país, está en categoría de riesgo principalmente por afectaciones de las actividades humanas como la ganadería, la agricultura, la tala ilegal, la extracción de tierra, también los incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas actividades humanas han fragmentado el hábitat de esta especie, es decir, han quitado o han ido bajando las zonas donde hay muchos pastizales por cambio de uso de suelo y eso ha provocado que el zacatuche esté en riesgo de extinción. La siguiente. Y bueno, les comentaba, ¿no? Tanto en normas internacionales como en normas nacionales, el zacatuche está considerado en peligro de extinción y aquí tenemos un mapa de la distribución del zacatuche de la IUCN, ¿no? La siguiente. Y bueno, una forma para estudiar o una forma en la que se han hecho trabajos de sus estudios de cómo van cambiando las poblaciones en vida libre ha sido por medio del conteo de letrinas de sus excretas. Cuando las excretas son, bueno, en las fotografías se alcanzan a ver como estas aglomeraciones de sus excretas, parecen como lunetitas en los pastizales, ¿no? Entonces, lo que hacemos los biólogos o los que nos hemos dedicado a estudiar, pues al zacatuche es contar estas aglomeraciones de excretas en un área determinada para determinar un índice de abundancia, ¿no? Uno de los índices de abundancia para contar más o menos o ver cuántos teponingos pueden haber en un área, ocupar un área determinada. La siguiente, de favor. Y bueno, otra forma en la que hemos trabajado con el zacatuche, pues ha sido evaluando su patrón de actividad, ¿no? Por ejemplo, en el 96, Cervantes y Martínez decían que el zacatuche tenía una actividad crepuscular. Cuando hablo del patrón de actividad me refiero a todas aquellas acciones o estados que se van alternando entre el estado activo y el estado de reposo en un organismo. Eso es como un patrón de actividad. Los humanos, por ejemplo, tenemos patrones de actividad, ¿no? Hay horas en las que estamos trabajando, hay horas en las que dormimos y los animales también tienen este tipo de patrones. Entonces, como les comentaba, Cervantes y Martínez decían que el zacatuche tenía una actividad crepuscular, es decir, en la
mañana muy temprano y luego otra vez en la tarde, ya que vaya a oscurecer, es cuando se encontraban o se reportaban activos. Yo, por ejemplo, en el 2013 determiné que también tenían una actividad crepuscular entre las 8 y 9 de la mañana hasta las 6:30 y 7:30 de la noche, ¿no? La siguiente. Pero después, un estudiante que fue mi compañero en el de laboratorio determinó los patrones de actividad del Zacatuche en sitios contrastantes, es decir, en zonas donde había mayor degradación y menor degradación en el corredor biológico Chichinautzin, justamente con fototrampeo. Y ahí nos dimos una gran sorpresa porque resulta que los Zacatuches presentan una actividad más nocturna que diurna, ¿no? Que como todo lo que se reportaba anteriormente. Y este estudio fue muy interesante porque pues les comentaba que antes no había un estudio tal cual de cómo los patrones de actividad del Zacatuche se daban en vida libre, ¿no? Hasta que pudimos poner estas cámaras trampa alrededor del pastizal y ver cómo actuaban en su hábitat, ¿no? Entonces también nos dimos cuenta que en sitios de mayor degradación hay una actividad diferente a sitios donde hay baja degradación, ¿no? Entonces, todo esto, la información ha sido muy interesante y se las comento porque más adelante lo vamos a ver, ¿no? Sí, la siguiente, de favor. Y bueno, en cuanto a la aviacústica, ¿no? El tema central de la charla. En lagomorfos, es decir, en conejos, liebres y picas, se han reportado vocalizaciones en algunas especies de conejos, como el conejo nadador, el conejo matorralero, el conejo pigmeo y también en el conejo zacatuche. Pero, la siguiente, de favor. Únicamente se ha llegado a reconocer a las picas, que son de la familia Ocotonidae, como los únicos lagomorfos que tienen un repertorio vocal amplio, cuyos llamados son usados dentro de sus interacciones sociales, o sea, tanto para comunicarse entre ellos como tanto para alertar a individuos de la presencia de algún depredador. Y aquí en la imagen donde se aprecia el espectrograma se ven como los diferentes llamados que llegan a tener las picas. La siguiente. Pero el zacatuche, como vimos en el video, también emite vocalizaciones para comunicarse con otros individuos de su misma especie. Este video fue grabado alrededor del 2015. Es el primer y único video que he podido obtener de un zacatuche vocalizando. Y era interesante porque nosotros cuando íbamos a campo escuchábamos ese sonido, pero no sabíamos de dónde pertenecía ese sonido. No sabíamos que eran ellos los que emitían esos sonidos. Nosotros pensábamos que eran alguna especie de ave o algo por el estilo, pero yo iba con un compañero en ese entonces a estudiar a los zacatuches, que era ornitólogo, y él me decía, es que no reconozco el canto de esa ave, ¿no? Y después nos fuimos dando cuenta que efectivamente eran ellos los que se comunicaban de esa forma. La que sigue, por favor. Y bueno, todos estos llamados tienen como objetivo informar a otros individuos sobre algún riesgo. En el video que acaba de pasar, se escucha la vocalización y el zacatuche inmediatamente se pone en estado de alerta y corre, es decir, hace una huida inmediata, ¿no? ¿Quién sabe a qué se debió el llamado? Todavía no hemos podido describir qué tipo de alerta se hizo la emisión de esa vocalización, pero han aparecido así varios llamados que determinan que ha sido por algún riesgo, ¿no? La que sigue, de favor. Okay. Ay, sí me atacó una. Aquí, por ejemplo, hay un video de una comadreja, Okay. se alcanza a ver ahí, a unos cuantos metros, zacatuche, la comadreja ataca al zacatuche
Entonces, el zacatuche emite una vocalización muy característica de la comadreja, y todos los demás zacatuches que se encontraban afuera en el pastizal se escondieron inmediatamente, o sea, se metieron al zacatonal. Y bueno, en este caso, pues el ataque de la comadreja no fue exitoso, pero la comadreja es uno de los principales depredadores del zacatuche, y ellos como que han tenido o ya han definido un llamado específico para este depredador, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, hay otros llamados, como se ve en el video, que son como parte de sus interacciones sociales, pero no se produce una respuesta conductual de riesgo, ¿no? Más bien es como un llamado para interactuar socialmente, pero no sabemos aún en qué contextos sociales los emitan. La que sigue, de favor. Y bueno, entonces, el conocimiento que se tiene sobre estas vocalizaciones en su comunicación social no ha sido nunca formalmente estudiado. A pesar de tantos años de saber que el zacatuche es una especie endémica, que es una especie en categoría de riesgo, es mucho lo que falta por saber, al menos en cuanto al repertorio acústico, ¿no? La que sigue. Lo único que se ha descrito para sus vocalizaciones es con una onomatopeya que es jiji, jaja. La verdad no sé cómo se pronuncia bien en onomatopeya, pero bueno, y con un sonido particular, agudo y fuerte, parecido al canto de un ave, ¿no? Entonces es increíble, de tantos años, nadie nunca haya podido hacer o haya sido posible que estudiar el repertorio acústico del zacatuche. La siguiente, por favor. Y bueno, hasta ahora, pues yo como de cierta forma he tenido el atrevimiento de hacer el análisis justamente de sus llamados, ¿no? Entonces, con ayuda del material que yo tenía, tanto de la licenciatura como de la maestría de las grabaciones en vida libre, hice una exploración de los espectrogramas de sus vocalizaciones. Y bueno, estos llamados los extraje de las videograbaciones realizadas en vida libre, y se analizaron únicamente 5 audios que correspondían a 5 vocalizaciones distintas producidas en diferentes contextos. Como les comentaba, no sabemos nada al respecto de las vocalizaciones de los zacatuches, ¿no? No sabemos si las hembras son las que emiten los sonidos, o si los machos también, no sabemos si los juveniles o los adultos, no sabemos si todas son para depredación, si todas son para reproducción, etcétera, ¿no? Entonces, pues apenas estamos en esos términos. Y bueno, aquí, por ejemplo, les muestro cómo se ve un espectrograma de las notas que componen los llamados de las vocalizaciones. Aquí se ve la nota A, que es de una frecuencia modulada y compuesta por más de 2 armónicos en forma de una U invertida. Y tenemos al otro lado la nota B, que no presenta como armónicos tal cual, bueno, al menos están muy dispersos, en forma de una línea simple, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, algunos de los parámetros que empezamos a medir con esta exploración, pues fueron la frecuencia más alta, que es el inciso A, en el inciso B, la frecuencia más baja, el inciso C, que sería el ancho de banda, el inciso D, que es la duración, y el inciso E, que es el pico de amplitud, ¿no? Estos parámetros pues se miden para determinar o caracterizar más bien el sonido, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, pues como nada más, no voy a abundar mucho en los datos de que se fueron medidos, pero nada más para que se den una idea de las 3 notas A que se ven en las diferentes vocalizaciones. La siguiente, por favor. Y aquí va ejemplos de la nota B, ¿no? Solamente para que se den una idea de cómo se ven en un espectrograma. La que sigue, por favor. Y aquí también medimos parámetros, pero para los llamados completos de las vocalizaciones, no nada más a nivel nota, ¿no? En el inciso A, por ejemplo, tenemos
la duración total del llamado. En el inciso B tenemos la duración de cada frase. En el inciso C tenemos la duración de separación entre cada frase. También medimos el número de notas A, que se ven en el inciso D, y en el inciso E tenemos el número de notas B, ¿no? Por frases. Y también contamos el total de notas que componen esa vocalización y el total de frases. La que sigue. Y aquí, por ejemplo, les voy a ir presentando cada vocalización que pudimos medir, ¿no? ¿Le das clic, porfis? Bueno, ahí es como se escucha ese sonido. La que sigue. El clic. Ese es, por ejemplo, ese estado que se hizo en un contexto de riesgo de depredación. La que sigue solamente son como 2 frases. La que sigue, por la que sigue, por favor. Y bueno, nada más es para que se den una idea de que pues realmente el Zacatuche tiene como una diversidad de sonidos muy amplia, ¿no? Y les comento, no sabemos bien aún en qué contextos los hagan. La siguiente, por favor. Y bueno, justamente porque no sabemos en qué consisten los llamados o no se han hecho estudios formales del repertorio acústico de Zacatuche, pues les voy a platicar nada más de 2 que abarcan el proyecto de mi tesis, que es determinar los patrones de actividad en Romero Laguz y así en las distintas poblaciones y a lo largo de su distribución y analizar y caracterizar localizaciones distanciadas geográficamente. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco sobre los métodos para hacer el trabajo. Bueno, este es el área de estudio. Los puntitos verdes son zonas donde ya hemos podido hacer grabaciones acústicas de la especie. Prácticamente esa es toda la distribución del Zacatuche. La siguiente, por favor. Y bueno, solamente les voy a poner los datos de las primeras, de los primeros puntos donde hicimos grabaciones, que fueron durante los meses de octubre a enero del 2018. Se realizaron pruebas para determinar justamente los sitios, los días y las horas de grabación acústica, además del equipo de sonido que íbamos a utilizar para el trabajo. Aquí nada más por decir, en la tabla vemos la región, Milpa Alta, el corredor biológico Chichinautzin y el Iztapopo, ¿no? El número de sitios que para Milpa Alta fueron 5, para el Cobioch 6 y para el Iztapopo 3, y el número de horas de muestreo, de grabación, que fueron al final 800 horas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí es como una imagen de los puntos donde hicimos grabaciones, tanto en la zona de Chichinautzin y de Milpa Alta, ¿no? Acá al norte se ven Andela y en Milpa Alta. La siguiente, por favor. Y estas del Chichinautzin, ¿no? Que prácticamente fue en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo hicimos la grabación de estos sonidos? Y aquí es como algo súper importante e interesante de describir, ¿no? Todas estas grabaciones se hicieron con aparatos que igual no han sido muy ocupados a nivel de investigación. Son aparatos relativamente nuevos que han salido ahora en el mercado. Son grabaciones automatizadas que se llaman audio mods, y con ellos pudimos hacer estas grabaciones. Los audio mods, que son de tamaño muy pequeño, fueron colocados dentro de los pastizales donde había presencia de Zacatuche, y nos dábamos cuenta por las letrinas, y eran puestas para grabar 24 horas
durante 4 días. Y cada grabación se hizo en formato WAV a 32 kHz y 16 bits, con un volumen de audio HAL de 200 segundos, es decir, 30 minutos, sin periodos de descanso, ¿no? Es decir, poníamos estos aparatos dentro del pastizal para que grabaran durante 24 horas, 4 días. Sí, y cada audio tiene una duración de media hora, ¿no? Y bueno, algunos datos de registros en campo fueron los grabadores, la fecha, la hora de inicio, la localidad, el sitio, el número de audio mod colocado, la batería, la memoria disponible y el estado del tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, todas las vocalizaciones, para poder registrarlas dentro del paisaje sonoro, la búsqueda de estas vocalizaciones se hizo de manera manual con ayuda del programa Syrinx. Y lo que hacemos o lo que se está haciendo es analizar todas estas horas de grabación de manera visual. Y hacemos, abajo se ve como el Excel donde nosotros vamos registrando pues las especies que han salido en los paisajes sonoros, ¿no? Por ejemplo, está el nombre del audio, el periodo de grabación en el que estábamos analizando pues el sonido, el segundo registrado, el minuto, y finalmente hacemos un cálculo de la hora de registro, ¿no? En la que se determina la hora en la que vocalizó alguna especie, ¿no? En este caso el Zacatuche. La que sigue, por favor. Aquí se ve un sonograma de una vocalización del Zacatuche en el programa Syrinx. La siguiente. Esta no tiene sonido, pero más adelante hay otras que sí tienen. Así se ve un sonograma. Y bueno, para analizar y describir las vocalizaciones, hemos estado usando el programa Audacity. En este programa se han extraído, recortado y convertido los audios para ser analizados con el software Raven, que es muy conocido para hacer análisis de espectrogramas sonoros. Y bueno, algunos parámetros que hemos medido, pues ya los he mencionado. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen de más otros parámetros que prácticamente son los mismos que ya se han mencionado. A nivel de nota, la que sigue, por favor. Y a nivel de llamado, ¿no? Que igual se miden diferentes parámetros que nos ayudan a analizar pues, los espectrogramas. La siguiente, por favor. Y bueno, algunos resultados de toda esta de todo este trabajo tan arduo que ha sido muy complicado, pero bueno, les voy a presentar algunos. Y bueno, en cuanto al patrón de actividad acústico, con las grabaciones que hicimos en las pruebas, se pudo obtener una aproximación del patrón de actividad acústico por localidad. Por ejemplo, en la zona de Milpa Alta pudimos percibir que había un pico de actividad acústico de las 7 a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, ¿no? Mientras que para el Chichinautzin, los picos de actividad vocal, pues son igual otra vez a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 11, a la 1 de la mañana y a las 7 de la mañana, ¿no? Y en el Iztaccíhuatl, algo que nos dimos cuenta que fue también muy interesante es que casi no emiten vocalizaciones en esa zona, pero las pocas horas en las que sí vimos vocalizaciones, pues justamente fueron a las 6 de la tarde, a las 12:30 de la noche y a las 8:37 de la mañana. Así que sigue, por favor. Aquí les muestro una gráfica del patrón de actividad de Milpa Alta. Es una gráfica circular donde se ve el lapso de las 24 horas. Tenemos aquí desde las 00, luego a las 6 de la mañana, luego a las 12 de la tarde, perdón, y luego a las 6 de la tarde, ¿no? Se ven esas horas. Y con la frecuencia de ocurrencia de los registros, hemos evaluado, pues, los picos de actividad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Milpa Alta se ve muy marcado el pico de las pasaditas de las 7 de la noche, ¿no? Y otros picos por ahí en la madrugada. La que sigue. Y en el Chichinautzin vimos que hay como mayores registros de vocalizaciones y justamente
otra vez apreciamos la barra azul, la de las 7 de la tarde, y otros picos más diversos alrededor de la noche, ¿no? Y madrugada. ¿Qué sigue, por favor? Y bueno, algo que también me ha resultado bastante interesante es que gracias a este trabajo y gracias al uso de los audiomods, que son grabadoras acústicas del paisaje en general, se han podido obtener espectrogramas de diferentes especies que habitan en la zona, ¿no? La que sigue, por favor. Y ahorita les voy a mostrar algunas. El zacatuche, que ya sabemos cómo se ve en el paisaje. Estas le das clic y se escucha el sonido. La que sigue. Zacatuche otra vez. La que sigue. Zacatuche. La que sigue. Zacatuche. Y bueno, aquí tenemos de otras especies, por ejemplo, el sonido de una aguililla cola roja. A ver si no me equivoco, aquí me pueden corregir los ornitólogos que me estén escuchando o viendo la plática. La que sigue, por favor. Eso también es aguililla. Algunos sonidos no se escuchan muy bien, pero se alcanzan a distinguir bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de búho muy común, tecolote cornudo. Esa no sé si se escucha el sonido del búho, pero al menos sí se alcanza a ver el espectrograma definido de cómo se ve este canto. Y bueno, algo interesante es que, por ejemplo, allá hay un tesista que está haciendo o determinado el patrón de actividad acústico, pero del tecolote, ¿no? Entonces este trabajo ha dado pautas a otros o a hacer estudios de otras especies que nos interesen, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, una gallina que también es endémica de la zona, que me parece que también está en una categoría de riesgo, ¿no? Que es la gallinita de monte. Aquí, por ejemplo, tenemos mezclas de sonidos porque se aprecia el espectrograma de la gallinita, pero también vocalizaciones del zacatuche, ¿no? Que están así como un poco más suaves, pero se alcanzan a ver bien. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, también hemos podido grabar coyotes. Se ven, por ejemplo, en la zona del Itapopo se ven muchísimos llamados de coyotes. Ahí, si a alguien le interesa hacer el estudio de patrones de actividad acústica con los coyotes, sería bienvenido. La que sigue, por favor. Tapacaminos, que es una especie también de ave nocturna. La que sigue, por favor. Y bueno, un montón de aves. Aves a más no poder, ¿no? Yo no soy especialista en aves, me cuesta mucho trabajo, de hecho, explicar a las aves visualmente y más auditivamente, pero si a alguien le gustaría hacer el análisis de la riqueza de especies en esa zona, pues bienvenido, ¿no? Y no les pongo las especies porque no me las sé. Si se las saben, pues ya las van comentando de favor en el chat. Y bueno, más aves. Algunos me los sé y ya los puse ahí. Por ejemplo, el carpintero de pechera común. La que sigue. También hemos estudiado esa especie de chará, que por cierto me cae muy mal porque el espectrograma es muy parecido al llamado de un zacatuche, entonces a veces voy viendo el sonograma y digo, ay, aquí hay un zacatuche y resulta que no es, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor.
Y bueno, ya casi vamos a terminar, no se desesperen. Ya nada más para hablar sobre el repertorio vocal, pues con las grabaciones de las pruebas se estimó una aproximación del número y tipo de vocalizaciones, además de la calidad que podían obtenerse con los audiomods para cada región, ¿no? Y por ejemplo, en Milpa Alta tenemos que en total obtuvimos 57 vocalizaciones, pero a pesar de todos estos llamados, únicamente pudimos obtener 8 sonogramas o vocalizaciones de alta calidad. Para el Chichinautzin, 9 vocalizaciones únicamente para el total de 336 llamados. Y para el Iztapopo, únicamente obtuvimos 3 llamados de vocalización media, de calidad media, perdón. Entonces, esto está interesante porque, por ejemplo, el Chichinautzin fue la que mayor actividad vocal se obtuvo en los 3 sitios. Y es algo bien importante porque, por ejemplo, en el Iztapopo es una de las regiones donde hay mayor cantidad de zacatuches. Sin embargo, no vocalizan tanto como uno hubiera esperado, ¿no? O sea, entonces es una discusión que se abre a muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué en el Iztapopo, a pesar de que es un área bien conservada, de que hay un montón de zacatuches, no vocalizan tanto, ¿no? Y en cambio en el Chichinautzin, que es una zona más degradada, más accesible a los seres humanos, donde han bajado las poblaciones de los zacatuches, emiten mayor cantidad de vocalizaciones, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les presento algunas vocalizaciones de calidad media y baja, ¿no? Les das clics, porfis. O sea, estas vocalizaciones, la verdad es que son de calidad media y baja, no son tan buenas como uno quisiera que se viera, ¿no? Esas también son como de baja calidad. Pero sí se alcanzan a distinguir bien en los espectrogramas, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, para Milpa Alta, de las 8 vocalizaciones de alta calidad que obtuvimos, se midieron 64 notas, ¿no? No voy a abundar mucho en los parámetros de medición ni en estos datos. La que sigue, por favor. Si tienen dudas al respecto, pues pueden ver después el video con más calma. Y bueno, aquí nada más para que visualicen un poco las notas, las diferentes notas que componen todas estas vocalizaciones. Y la mayoría presentan más de 2 armónicos, con forma de W y de U invertidas, ¿no? La que siguen, por favor. Más parámetros que igual no voy a profundizar al respecto. La que sigue, por favor. Y aquí, por ejemplo, se van a escuchar cada una de las vocalizaciones de alta calidad para Milpa Alta. Entonces, porfa, les das clic a todas. Ahí también les das clics. Todas esas vocalizaciones son de alta calidad y las primeras tenían una frase solamente y estos sonidos ya tienen más de dos, bueno, tienen dos frases. ¿No? La siguiente, por favor. Otras de dos frases, me falta. La que sigue, por favor. Y para el Chichinautzin pudimos medir 31 notas que componían las 6 vocalizaciones de alta calidad, ¿no? La que sigue, por favor. Ahí se ven los sonogramas de las notas que componían cada una de estas llamados, con una en forma de U invertida la mayoría. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Ajá. Y bueno, aquí le das clic a cada uno de los llamados que se obtuvieron del Chichinautzin. La que sigue, por favor. Ajá, la que sigue, por favor. Esa vocalización que vemos, la vocalización
F es una vocalización en la que el individuo muy cerca del audio mod y por eso se grabó y se saturó el sonido en el espectrograma, ¿no? Pero igual se visualiza, ¿no? Y bueno, para el Iztaccíhuatl-Popocatépetl se obtuvieron estos dos llamados, ¿no? ¿Les puedes dar clic, de favor, a cada uno? Y bueno, la que sigue. Conclusiones. Bueno, pues le das la siguiente, ¿qué es lo que sigue, no? Uy, pues mucho trabajo, ¿no? Realmente no hemos avanzado tanto como uno quisiera debido a todas las dificultades técnicas y todos los pormenores que es analizar o hacer un estudio de repertorio acústico de una especie de la que no se había sabido nada. Y bueno, ¿qué es lo que sigue entonces? Queremos establecer una tasa de vocalización y analizar cómo cambia en base al factor de abundancia relativa, ¿no? Es decir, queremos ver cómo son las tasas de la vocalización comparadas con las tasas de las abundancias de las excretas, ¿no? Es decir, qué tan confiable podría ser que la tasa de vocalización, el número de llamados en una zona, te indique cuántos acatuches hay, si es una zona que tiene que tiene un alto grado de conservación, etcétera, ¿no? También otra cosa que queremos es evaluar si existe una diferencia en la actividad vocal entre los sitios de baja y alta degradación, como lo que los mencionaba del Iztapopo. Por ejemplo, si uno fuera al Iztapopo y solamente se basara en los llamados de los sonidos de los acatuches, y al ver tan poquitos diríamos, ay, no, pues esta zona no es como muy viable, ¿no? Sin embargo, por medio de las excretas sí es de los sitios mayores conservados porque tienen una cantidad de letrinas impresionante. Y bueno, hay que saber bien por qué hay esta diferencia, esta interacción, ¿no? También queremos determinar la técnica adecuada para grabar sacatuches, porque los audiomods sí nos han servido bastante para analizar patrones de actividad, nos han servido bastante para analizar, pues, riqueza de especies en una zona, pero para analizar el repertorio acústico del sacatuche necesitamos vocalizaciones que tengan mucha mejor calidad, ¿no? Entonces necesitamos saber o ver la manera de cómo obtener estas vocalizaciones de buena calidad para analizar y determinar el patrón, más bien el repertorio acústico del sacatuche. Y también nos falta evaluar las respuestas conductuales en las que se presentan estos sonidos, o sea, ¿por qué vocalizan los sacatuches? Si lo hacen en contextos de predación, en contextos de cortejo, si solo son interacciones madre-cría, o sea, un montón de cosas que todavía falta mucho por saber, ¿no? Y yo creo que esta tesis de doctorado no va a abarcar pues todas las respuestas, entonces hay mucho trabajo aún por hacer con el sacatuche en cuanto a su repertorio acústico. Y bueno, la que sigue. Finalmente, dar las gracias a todas las personas que han podido auxiliarme y participar en este proyecto, también a todas las instituciones que nos han apoyado, la Conavio, por ejemplo, que nos ha prestado los audiomods, ¿cómo se llama? El Instituto de Corena, que nos ha dado la facilidad de quedarnos en las instalaciones para hacer los estudios en campo, a la UAM, a la Facultad de Ciencias Biológicas, y a todos los tesistas y alumnos que han pasado a analizar sonogramas del sacatuche. Y bueno, a ustedes que están aquí presentes,